¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto compartir con ustedes información consolidada, información sólida, con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para darnos una idea más clara de dónde estamos parados, hacia dónde vamos y el significado que tienen algunos hechos públicos importantes en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades. Por eso es muy importante que analicemos algunos datos. En la mañana ustedes escuchaban los datos y después en la noche con los periodistas volvieron a escuchar el análisis sobre los datos que hablan sobre el abatimiento de la miseria en el país. Pero también hay otros datos que reflejan hacia dónde tendría que enfocarse el esfuerzo del gobierno mexicano cuando la misma presidenta replantea que hay que voltear hacia el mercado interno, que hay que restablecer las cadenas de producción internas, algunas de ellas sumamente emblemáticas, como la cadena del textil y del vestido, la cadena de la producción de calzado y otras cadenas que han sido muy importantes para el desarrollo del país y que tendremos que fortalecer ante las amenazas reiteradas, permanentes y groseras del hombre naranja que gobierna de aquel lado del río Bravo. Por eso es importante que nos regresemos a analizar con mucho detalle y cuidado algunos de los aspectos de los censos económicos 2024 que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Por qué? Porque los números reflejan una realidad que es importante analizar con cuidado, con la idea de cómo replantearemos algunos aspectos de nuestra economía para resistir los embates, las amenazas y las agresiones abiertas, directas de un gobierno abusivo y excesivamente ególatra como el que encabeza Donald Trump. Bueno, representan el 95.4% de las empresas del país y emplean al 41.4% de los mexicanos, el segmento más grande. El 41.4% de los mexicanos que tienen empleo permanente, trabajo permanente, están incluidos en ese 95.4% de las empresas del país. Sin embargo, durante el 2023, solo el 10.1% de las microempresas del país recibieron créditos para apoyar e impulsar su consolidación y crecimiento. Esto implica que tanto las instituciones financieras privadas como las instituciones de financiamiento del gobierno deben poner mayor énfasis y atención en el respaldo a estas microempresas que en forma general son unidades económicas familiares con un máximo de 10 trabajadores y son al mismo tiempo, como ya lo decíamos ayer, el principal pilar del sustento de la economía nacional. Esta información que comparto con ustedes la aportan los Censos Económicos 2024 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicados el reciente jueves 24 de julio del 2025, en los cuales de manera somera se nos dice que al cerrar 2024 había en el país poco más de 7 millones de unidades económicas de empresas en las cuales laboraban 36.592.000 personas. 36.592.000 personas estaban ocupadas al cierre del 2024 en un poco más de 7 millones de empresas entre micro, pequeñas y medianas y grandes. Un análisis del Banco de México publicado por el periódico La Jornada el 22 de agosto del 2024 advertía que las altas tasas de interés que prevalecen en el mercado de crédito bancario son una de las principales limitantes para que las empresas del país soliciten nuevos financiamientos con estas instituciones de crédito privadas, las altas tasas de interés. Y también es necesario que Nacional Financiera, la principal institución de la banca de desarrollo que opera el gobierno federal, cumpla su principal objetivo de facilitar el acceso al financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas. Revelan los Censos Económicos 2024 que en el 2023 un total de 588,000 unidades económicas, que representan el 10.8% del total del país, obtuvieron crédito o financiamiento para su operación.
10.8% de todas las empresas del país fueron las que recibieron algún financiamiento para su operación en el 2023, lo que representó una disminución del 1.6% con respecto al año 2018. Por tamaño de las unidades, las pequeñas y medianas empresas disminuyeron su participación como instituciones que recibieron créditos de la banca, disminuyeron su participación del 28.2% al 23.9%, mientras que las grandes empresas registraron una caída de 2.1 puntos porcentuales y las micro, que son las que integran el 95% de la estructura productiva del país, las microempresas tuvieron una reducción de créditos del 1.5%. Vemos la diapositiva número 4, donde de manera muy gráfica observamos la evolución del crédito que recibieron las compañías, las empresas mexicanas entre el 2018 y el 2023. Vea usted, por ejemplo, en el 2018, son las barras grises, en el 2018 el total de empresas del país que recibieron créditos fueron apenas el 12.4% del total de empresas del país. Y ese porcentaje bajó al 10.8% en el 2023. Pero lo que resulta también muy significativo es el caso de las microempresas, las empresas que están integradas de 0 a 10 personas. Y decimos de 0 a 10 por una razón, porque muchas de las microempresas son operadas por las familias, por el papá, la mamá, las hijas, los sobrinos, los tíos, y algunas tienen empleados adicionales, pero no pasan de 10 personas las que operan las microempresas en el país. Pues bien, estas que representan el 95% de las unidades económicas de toda la República, en el 2018 recibieron apenas un 11.6% de créditos, solo el 11.6% de las microempresas recibieron créditos en el 2018 y solo el 10.1% de las microempresas recibieron créditos en el 2023. Es decir, 90 de cada 100 microempresas en este país no tuvo créditos de la banca, ni de la banca comercial, ni de la banca oficial en el 2023. Y por el contrario, las grandes empresas de más de 250 personas, esas sí recibieron en el 2023, recibieron el 32.2% de las empresas grandes que operan en este país sí recibieron crédito. Parece una ironía, aquellas que son más grandes y que presumimos que son más fuertes, recibieron un porcentaje mayor de crédito que aquellas que son pequeñas y que muchas veces luchan por sobrevivir el día a día. Apenas 10.1% de esas microempresas recibieron créditos en el 2023. Algo que indudablemente desde la visión de nuestro gobierno tendría que corregirse si, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos que restaurar muchas cadenas productivas básicas como la del cuero calzado, como la de la industria textil, por poner solamente dos de las que son más emblemáticas a través de la historia de este país. De todas las unidades económicas del país que obtuvieron un crédito, 44.4% lo recibieron de bancos comerciales. Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que obtuvieron crédito bancario fueron Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas y Baja California. Por otra vertiente, en el lado opuesto, las cajas de ahorro popular fueron, por ejemplo, la principal fuente de financiamiento para las empresas en el estado de Oaxaca. Queda claro que pese a las altas tasas de interés, la principal fuente de financiamiento de las empresas en México durante 2023 fue la banca privada. Tienen una pequeña proporción de ese mercado del financiamiento de empresas. Una pequeña proporción de ese mercado lo tienen las cajas de ahorro popular y el resto de los recursos los obtienen las empresas de proveedores, de familiares o amistades, del gobierno, de prestamistas privados o agiotistas, de la emisión de títulos de deuda, por ejemplo, bonos,
de personas propietarias o socias que le meten más dinero a sus pequeños negocios, de uniones de crédito, de sociedades financieras, de casas de empeño o montepíos e instituciones de tecnología financiera como los conocidos fintech y de otras fuentes. Pero vemos aquí con claridad que las empresas más pequeñas, las que más apoyo necesitan, son las que tienen que recurrir a sus propias habilidades para conseguir créditos que no obtienen ni de la banca comercial ni de la banca de desarrollo. Vemos en la diapositiva número 7 las fuentes de financiamiento de las unidades económicas según entidad federativa en el 2023. En este primer bloque vemos las entidades federativas en donde el crédito bancario representó para las empresas entre el 50 y el 60% del financiamiento que recibieron en el 2023. Ahí ve usted, por ejemplo, que del 51.4% al 62.4% de empresas que fueron financiadas con recursos de la banca privada. Ahí vemos a estados como Nuevo León, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Sinaloa, Ciudad de México y Quintana Roo. Estas fueron las que tuvieron mayor fortuna para conseguir créditos. Luego, en la diapositiva número 8, vemos el segmento intermedio de los estados donde las unidades económicas, las empresas, recibieron financiamientos en proporción del 40.6 al 46.1, es decir, 46 empresas de cada 100 en estos estados recibió créditos de la banca. Estamos hablando de Aguascalientes, Campeche, Veracruz, Yucatán, el Estado de México, sí, el Estado de Hidalgo. Ahí vemos, por ejemplo, unas siglas que son EUM. Significan Estados Unidos Mexicanos. Esos Estados Unidos Mexicanos es el promedio de financiamiento que todos los estados del país en conjunto recibieron de la banca privada, el 44.4%. Por eso tiene esas siglas, Estados Unidos Mexicanos. Es el promedio de financiamiento de todas las entidades de la República, del financiamiento que recibieron de la banca privada. Y en el último bloque, que corresponde a la diapositiva número 9, vemos las fuentes de financiamiento de las entidades económicas que apenas alcanzaron a recibir de las empresas de estos estados. Entre el 32 y el 39% fueron las que alcanzaron a recibir algún crédito de la banca comercial. Y vemos los casos de Colima, Puebla, Zacatecas, Morelos, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca. Y resaltan, fíjese usted, esto es muy interesante, vea usted los casos de Nayarit, de Michoacán, de Guanajuato y de Oaxaca. En esos 4 estados, y bueno, incluyamos Colima, que también es representativo, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca, vea usted que estos 5 estados recibieron una enorme cantidad de financiamiento de cajas de ahorro popular, es decir, no son bancos privados, sino son bancos de desarrollo del gobierno federal, son cajas populares, cajas de ahorro popular, que financiaron un volumen, casi un tercio del financiamiento de las empresas de Colima, de Nayarit, de Michoacán, de Guanajuato y de Oaxaca, caso notable. Los censos económicos 2024 del INEGI explican que la mayoría de los negocios del país están orientados al sector del comercio, es decir, hay más comercios en este país que cualquier otro tipo de empresas. El 44.6% de las unidades económicas de todo el país son empresas que se dedican al comercio. El 42.1% se dedican a las manufacturas y en tanto que, los servicios son el segundo volumen importante de empresas, siguen los servicios con el 42.1%, como la mayor cantidad de negocios, el mayor porcentaje de negocios en el país, después del comercio 44.6% y servicios 42.1%. Y en tercer lugar aparecen las empresas manufactureras con el 11.3% de unidades económicas en toda la República. Y el resto de las actividades representan apenas el 2% de las empresas que hay en el país.
Y del total de personas ocupadas en unidades económicas, el sector de los servicios obtuvo el porcentaje más alto, es decir, el porcentaje de más empresas corresponde al sector de comercio, pero el segmento que da más empleos es el que corresponde al sector de los servicios con el 43.9%. Y vemos esto explicado muy gráficamente en la diapositiva número 11. A la izquierda vemos la participación de sectores económicos según el número de establecimientos en el 2024 y vemos ahí que el mayor porcentaje de negocios corresponde a comercios con el 44.6 y a servicios con el 42.1. Y a la derecha vemos la participación de sectores económicos según cantidad de personal ocupado en el 2024 y ahí sí vemos que en los servicios trabaja el 43.9% de las personas que tienen empleo, el 26.4% en comercio y el 20.8% en la manufactura. Cuando hablamos del renglón de servicios, aquí se incluyen los servicios privados no financieros, las asociaciones religiosas y los servicios públicos. Cuando hablamos de comercio, de acuerdo con los criterios del INEGI, se refiere al comercio de mayoreo y menudeo. Y el resto de las actividades engloba actividades tan diversas como la pesca, la minería, la electricidad, el agua, el gas, la construcción, el transporte, así como servicios financieros y de seguros. Esto sí, correspondientes a los bancos. Pero ahí ve usted con toda claridad en esta diapositiva 11 cuáles son los sectores que fortalecen la economía del país: comercio, servicios y manufacturas principalmente. ¿Cuáles fueron las actividades económicas de más crecimiento entre el 2018 y el 2023? Ponga atención porque es muy interesante ver así con estadísticas y números cuáles fueron los negocios donde hubo más emprendedores en este periodo. Los censos económicos del INEGI ponen en primer lugar al comercio minorista en tiendas de abarrotes, o sea, se crearon muchas tiendas de abarrotes en este periodo del 18 al 23. Abarrotes, ultramarinos y misceláneas. En segundo lugar, escuche usted, en segundo lugar, los salones y clínicas de belleza y peluquerías, es decir, las señoras y los señores son magníficos clientes, pues se crearon muchos negocios de salones y clínicas de belleza y peluquerías en este mismo periodo. Y en tercer lugar, con crecimiento más dinámico en el periodo reseñado, fue el comercio minorista de ropa, exceptuando la ropa de bebé y la lencería. Lo vemos en la diapositiva que está en pantalla, que es la número 13. Ahí vemos las clases de actividades económicas con mayor incremento en unidades durante el periodo 2018-2023. Vea lo que le decíamos a usted. En este periodo se crearon 81,500 nuevos comercios minoristas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. Es decir, somos dragoncitos, nos gusta andar ahí buscando cosas para comer, de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. Representaron un 2.7% del total de empresas que hay en el país, que le decíamos a usted que son poco más de 7 millones. También, en segundo lugar, ve usted salones y clínicas de belleza y peluquerías. Vanidosíos y somos los mexicanos, fíjese, 71,883 nuevos salones y clínicas de belleza y peluquería se crearon en el periodo del 18 al 23 y representaron un crecimiento del 6.2%. ¿Y cuál es el porcentaje más grande de crecimiento? Bueno, porcentualmente, no en el número de unidades económicas, pero sí porcentualmente. Por ejemplo, el comercio al por menor o el comercio minorista de regalos. Esos negocios al comercio minorista de regalos representaron un crecimiento de 22,095 nuevas pequeñas empresas, el 8.5% de crecimientos. También se crearon muchas cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares. No sé cuáles son las similares, pero ha de ser algo parecido a cafeterías, fuentes de sodas, neverías y refresquerías. A lo mejor son las micheladas, pero ahí no lo dice. También comercios minoristas de artículos usados, restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas y el comercio minorista de artículos para la limpieza. Todas esas áreas
Todas esas actividades económicas tuvieron incremento importante entre el 2018 y el 2023, para que vean ustedes que los mexicanos son muy emprendedores. Las grandes empresas ya aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías para realizar operaciones comerciales, pero revelan los censos económicos 2024 del INEGI que en México se requiere un ambicioso programa de alfabetización digital para que la mayoría de las microempresas usen las nuevas tecnologías de manera efectiva, segura y responsable. Este proceso de alfabetización digital, que tendría que ser impulsado por el gobierno federal y por los gobiernos de los estados, debería incluir el desarrollo de habilidades de la mayoría de la población para usar dispositivos digitales, navegar en Internet, crear contenidos, intercambiar y archivar datos, vender y comprar, acceder al financiamiento y realizar la mayoría de las tareas administrativas y fiscales en línea. Es decir, es inevitable que tenemos que dar ese paso y es inevitable que el gobierno tendría que tomar la iniciativa para este proceso de alfabetización digital, tomando en cuenta algo que es muy importante, que la mayoría, el 95% de las empresas son microempresas que requieren este tipo de conocimiento y de apoyo. En 2023, de lo que se consolidó en el censo durante el 23, de las 5.468.000 unidades económicas censadas con respecto a este tema, el 6.5% realizó compras por Internet. Fíjese usted, es un porcentaje muy bajo. En el 2023, solo el 6.5% de las empresas realizó compras por Internet y el 5.6% efectuó ventas. Las unidades económicas grandes fueron las que reportaron una mayor participación en compras por Internet, con el 42%. En tanto que las pequeñas y medianas empresas, solamente el 36.7% de las pequeñas y medianas empresas hicieron compras por Internet. Pero fíjese usted, en el caso de las microempresas, tuvieron una participación menor con apenas el 5.1%. Vemos aquí en la diapositiva 16 que tenemos, la diapositiva 16 nada más para reforzar el dato. En esta diapositiva 16 vemos las unidades económicas del total de negocios del país que realizaron compras por Internet. Le decíamos a usted, 6.5 nada más del total de empresas hicieron compras por Internet en el 2023 y solo el 5.6% realizaron ventas por Internet. En la siguiente diapositiva, que ya nos había puesto Luis, que también es muy importante, vemos las unidades económicas que realizaron compras por Internet según el tamaño de las empresas entre 2018 y 2023. Aquí se ve reflejado claramente que en este momento quienes están aprovechando mejor las ventajas que tiene la Internet para realizar compras son las pequeñas y medianas empresas, las que tienen entre 11 y 250 personas, y las grandes empresas de más de 250 personas en su estructura. Y hablamos de más de 250 personas y no de empleados, porque no necesariamente todo el personal de las empresas son empleados. Algunos son socios o algunos son dueños. Pero lo que sí es muy importante no perder de vista de ninguna manera es que las microempresas que tienen de 0 a 10 personas, en el 2023, solo el 5.1% realizó compras por Internet. Y quienes hemos explorado, aunque sea de manera incipiente, las ventajas que tiene comprar por Internet, sabemos que para las microempresas, comprar y vender por Internet es inevitablemente el futuro, y para eso la gente necesita entrenamiento, necesita eso que se denomina alfabetización digital, y debe de haber una política y una iniciativa del gobierno federal y que empuje a los gobiernos de los estados para que la gente que opera microempresas en el país pueda ser capacitada para aprovechar las ventajas que tienen las nuevas tecnologías. Las ventas por Internet tuvieron, escuche usted, un valor de 8.6 billones de pesos en el 2023. ¿Y por qué es importante el asunto de las ventas? Por lo que vemos en la diapositiva número 19. En esta diapositiva número 19 vemos quiénes
aprovecharon el Internet para vender, para realizar ventas, para comercializar. Y volvemos al mismo punto de la anterior gráfica correspondiente a las compras. El 33% de las grandes empresas vendieron sus productos o servicios a través de Internet en el 2023. El 33%. El 28% de las pequeñas y medianas empresas también vendieron servicios o artículos o sus productos a través de Internet. Y solo el 4.4% de las microempresas hicieron ventas por Internet. Por lo tanto, si queremos potenciar el desarrollo de las microempresas, habría que impulsar que las microempresas entren lo más pronto posible a la dinámica de las ventas y las compras a través de la Internet para que sea más simple el que puedan consolidarse y crecer. Bueno, los principales problemas a los que se enfrentaron las empresas del país durante 2023 fueron, en primer lugar, los altos costos de las materias primas, los insumos y las mercancías. En segundo lugar, les afectó muchísimo la inseguridad, y la tercera calamidad fue la baja en la demanda de bienes y servicios. Y esto lo vemos en la diapositiva 21. ¿Cuáles fueron los principales problemas? Bueno, el 35.5% de los empresarios de la República dijeron que su principal problema en el 2023 fueron los altos costos de las materias primas, los insumos o las mercancías. En segundo lugar, el 34.4% dijo que el principal problema fue la inseguridad. El 27.7% se quejó de la baja demanda de bienes y servicios. Estos son los principales problemas. Pero en la diapositiva número 22 vemos otros problemas que los empresarios no conceptualizan entre los 5 o 6 primeros, pero que también son importantes. La corrupción, el 12% dijo que la corrupción era un problema serio. El 9.9% dijo que el exceso de trámites gubernamentales era un problema serio. Y recuerde usted que, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está promoviendo la digitalización de la mayoría de los servicios del gobierno. Por lo tanto, si ya estamos encaminados en ese proceso, lo obligado es que también se inicie una muy sólida campaña para alfabetizar digitalmente a quienes operan el 95% de las empresas en este país. ¿En qué entidades se pagan los mejores salarios? No sé si esto les vaya a dar gusto a las personas de la audiencia o algunos se enojen, pero bueno, el dato está en las encuestas del INEGI, en los censos económicos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y dice el INEGI que, de acuerdo con su censo 2024, el salario promedio en la República es de 14,163 pesos. Ese es el salario promedio en la República, 14,163 pesos mensuales. ¿Y cuáles son los estados donde se gana más? En la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California. Y en contraste, donde pagan menos son los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Solo 8 entidades de la República, solo 8, están por encima del salario promedio del país, según el INEGI. Y lo vemos en la diapositiva 24. Ahí ven la diapositiva 24, dice Estados Unidos mexicanos, lo que está subrayado es el salario promedio en la República, 14,163 pesos. Y solamente San Luis, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Ciudad de México están por encima del salario promedio en la República. Todos los demás están por abajo, incluyendo estados que se presumen muy fuertes como Jalisco, por ejemplo, como el Estado de México, que anda en 12,492. Y cerramos con la última diapositiva sobre los estados, los 17 entidades que tienen los salarios más bajos promedio en la República, de 12,197, que es Veracruz, hasta los 9,233 pesos mensuales que en promedio se pagan en el estado de Guerrero. Y con esto terminamos puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.